Incertidumbre, lo que más asfixia a este sector y de acuerdo a como lo definen es la peor crisis turística desde la posguerra. Es por eso que hoy vamos a platicar con Gloria Guevara Manso. Ella es presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, acentuado en Londres. Gloria, muchísimas gracias por tomarnos esta entrevista, por darnos esta entrevista. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Bien, muy bien, muchas gracias. Un saludo desde Londres a ti y a tu auditorio. Oye, platícanos, por favor, ¿qué te parece toda esta situación por la que está atravesando hoy el turismo? No nada más en nuestro país, sino a nivel mundial. ¿De qué tamaño han sido ya las afectaciones hasta este momento y cómo se percibe la situación desde Londres, en donde ahora te encuentras? Sí, mira, es una crisis, como bien se ha dicho, sin precedentes, 5 o 6 veces el tamaño de la peor anterior, que fue la crisis financiera que sufrió el mundo en el 2008. Para ponerlo en contexto, viajes y turismo contribuye con 10.3% de la economía mundial. Entonces, 330 millones de empleos están relacionados con nuestro sector, lo que es 1 de cada 10. Cuando vemos dónde inició la crisis, que fue en China, el segundo mercado más grande en viajes y turismo, luego se fue a Europa, la región más grande turísticamente hablando, y después en América, en Estados Unidos, en este caso en particular, que es un mercado emisor muy importante, pues ha sido doble impacto, no nada más por los viajeros que gastan más en el mundo, pero por las economías más grandes y pues ha tocado a muchos países. Nosotros estimamos en el Consejo aquí en Londres, porque hacemos mucha investigación de mercado, entre otras cosas, son 100 millones de empleos los afectados a nivel mundial. Estábamos perdiendo 1 millón diario, para darte una idea. Y más o menos como 2.7 trillones americanos de dólares el impacto a nivel mundial. Es altísima la cifra que nos das, Gloria. A ver, vamos a platicar acerca de esto porque hay muchas fronteras que siguen cerradas y también hay muchos que vaticinan en que el turismo jamás va a volver a ser igual, ¿no? Auguran también un cambio de modelo en los parámetros que se deben de tomar en cuenta a nivel local. Incluso dicen que se tiene que optar por este turismo de proximidad. ¿Tú crees que ese sea el camino que vaya a tomar el rumbo del turismo en el mundo, que verdaderamente se vayan a enfocar únicamente a lo local o verdaderamente el turismo va a volver a ser como lo conocíamos? Mira, el sector se va a recuperar. Este es el sector más resiliente que existe en el planeta y nos vamos a recuperar. Lo importante es cómo y cuándo. Aquí es fundamental 3 cosas. Primero es el apoyo que los gobiernos están ofreciendo al sector para sobrevivir, para salir adelante. Nosotros interactuamos con más de 150 gobiernos en el mundo semanalmente. Y es fundamental que primero apoyen a los trabajadores, que los ayuden, porque pues no tienen ningún ingreso. Segundo, a las empresas, ya sea con créditos, sin intereses, como lo estamos viendo en muchos países, con apoyos, pues para sobrevivir, ¿no? Porque si se daña este tejido empresarial, no va a haber nada que recuperar más adelante. Y tercero es con todo el tema fiscal, porque si de por sí tienes pocos ingresos o no tienes ingresos y tienes ahorros, por ejemplo, ¿en qué los distribuyes? ¿No? ¿Consigues un crédito, pagas los empleados o pagas los impuestos? Entonces hemos pedido que difieran los impuestos o los eliminen y eso está ocurriendo en muchas partes. Entonces eso es para sobrevivir. Ahora bien, hablemos de la recuperación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se va a dar esa recuperación y qué estamos viendo? Es interesante ver lo que está pasando en China. Ya hay una recuperación a nivel nacional, se está dando. Entonces nosotros lo vemos en 3 etapas. Primero, la recuperación va a ser doméstico, nacional, el movimiento, y poco a poco, siempre y cuando se hayan implementado protocolos, estándares globales que nosotros hemos definido a través de las empresas y de todo el sector privado a nivel mundial que representamos, para que tú puedas tener la misma experiencia en el avión que te subes, en las conexiones o en el hotel o en el tour operador, sin importar el país, que sea estándar. Y eso es aprendiendo un poco de lo que vivimos, si recordarás, en el 9/11, después de los ataques terroristas, por ejemplo, en Nueva York, se implementaron protocolos muy diferentes y eso perjudicó muchísimo la recuperación porque causó mucha incertidumbre, mucha ansiedad. Todavía, casi 20 años después, te subes a un avión y cada país te pide algo diferente. En algunos te quitan los zapatos, en otros no, en unos el teléfono, en otros no. Y esa falta de consistencia genera una gran ansiedad. Entonces tenemos que recuperar la confianza de los viajeros, ¿verdad? Entonces, protocolos es importante. Segundo, ver la experiencia
del viajero y agregar un componente de salud. ¿Qué es eso? Pues los países que están avanzando más rápido en la recuperación estamos viendo que están haciendo pruebas y contact tracing. ¿Qué quiere decir esto? Te hacen una prueba antes de salir de un país o al llegar a un país para saber si tienes o no tienes el virus. Si se tiene, se te aísla 15 días y si no lo tienes, se te pide que con una aplicación poder rastrearte durante la experiencia. Fundamental eso. Vemos una recuperación nacional, como decía primero, segundo regional, y regional pueden ser burbujas, por ejemplo, puede ser lo que estamos viendo entre Australia y Nueva Zelanda. Aquí mismo en Europa se están dando esas zonas verdes, claro, donde va a haber esa recuperación regional. En México va a ser interesante ver cómo se hacen, porque Estados Unidos es un mercado muy importante y una región puede ser Canadá, Estados Unidos o México, o puede ser en algunos destinos turísticos de México, con algunos destinos en Estados Unidos, en algunos destinos de Canadá y el Caribe agregarse. Por ejemplo, es fundamental implementar los protocolos, es fundamental empezar a definir esas regiones y en una tercera etapa entonces viene la internacional. Pero lo que es más importante y lo más relevante es la coordinación público-privado, la coordinación entre los países y el apoyo que se le continúe dando al sector durante esta recuperación, porque no es que apagas y prendes un switch y ya decimos ya estamos abiertos y los aviones están llenos y los hoteles llenos, no es así. Esto va a tardar un tiempo. Entonces, el apoyo que se dé al sector va a definir los tiempos de recuperación y los países que han apoyado más a viajes y turismo van a ser los que se van a recuperar primero. Déjame interrumpirte en esta parte, porque si bien es cierto, creo que algo interesantísimo es esto que platicas de estas burbujas de viaje, que incluso escuchaba y leía un artículo, ¿no?, de que Letonia, Lituania y también Estonia ya están comenzando a aplicarla para que puedan viajar entre esos tres países. Pero a ver, tú fuiste secretaria de turismo aquí en nuestro país, conoces perfectamente cómo está esta industria en el mundo, también conoces cómo es la industria local. ¿Cuánto nos va a llevar a nivel local en México el podernos recuperar de esto, sobre todo considerando que hay una competencia altísima, que una vez después de que salgamos de esta pandemia, pues evidentemente los diversos países lo que van a buscar es generar una promoción importante y sobre todo considerando que en México hay un tema que no ha jugado en favor del turismo y esa es la promoción. Hay que recordar que en México se recortó incluso el presupuesto que se tenía disponible para poder activar, para poder seguir promocionando el turismo a nivel exterior. ¿Cómo van a jugar las cartas en este sentido aquí? Mira, lo que preguntas es súper importante porque la promoción va a ser fundamental. Como tú bien me lo recordaste y lo recordamos, yo fui secretaria de turismo cuando nos tocó lo que llamaban en ese momento la tormenta perfecta, que fue no nada más el impacto financiero económico en el epicentro del país que más envía turismo a México, que es Estados Unidos. Sumado a eso tuvimos, si recordarás, el H1N1 y sumado a eso tuvimos todo el tema de inseguridad en un principio. Así es. Que afectó el 6% del PIB en el país, caímos 6%. Pero sin embargo, hubo tres factores muy importantes y por eso hay que aprender del pasado, hay que aprender de lo que nos ocurrió en el 9/11, hay que aprender de cómo salimos del 2008, hay que aprender de los brotes anteriores, ¿no? Primero hubo una colaboración público-privado con los sindicatos fundamental. Por ejemplo, el gobierno pagaba una tercera parte de los sueldos, los empresarios otra tercera parte y los trabajadores otra tercera parte. Eso permitió mantener todos esos empleos y no afectar a las empresas. Hubo créditos en ese momento. México tiene muchos recursos. Es muy importante que se les ofrezcan créditos sin intereses o con intereses muy bajos para que tengan liquidez las empresas y poder sobrevivir. Eso existió y se puede hacer todavía. Y tercero, como tú dices, se invirtió en promoción. Hay que recordar que no solamente en el 2011 se declaró el año nacional del turismo, sino que se asignaron recursos sin precedentes que permitieron darle la vuelta a México en un corto plazo. En 2010 detuvimos la caída y crecimos un poco a finales del 2010 y en el 2011 rompimos récord y desde entonces se ha roto récord con la llegada de visitantes. Entonces, sí se puede recuperar, hay que aprender del pasado, pero también hay que asignarle la prioridad. Yo no sé hoy en día si se estén ofreciendo, por ejemplo, créditos a los empresarios con o sin intereses o muy bajos. Celebro lo que hicieron los empresarios con el Banco Interamericano de Desarrollo, que me parece súper creativo, súper buena la iniciativa que se está copiando ahora en otras regiones del mundo. Entonces,
hay que apoyar el tejido empresarial, porque como sabemos, la mayoría son pequeñas y medianas empresas que tienen cuando mucho 25 o 27 días de efectivo en la caja, no más de eso para sobrevivir, y ya llevamos mucho más días sin ingreso por este impacto. Entonces es fundamental que se les dé la mano para que salgan adelante, tour operadores, hoteles chiquitos, agencias de viajes, restaurantes, transportistas, absolutamente a todos, porque es un sector muy, muy importante. Y a eso me refiero, a los países que apoyen más al sector, van a ser los que más rápido se recuperen. México aprendió, tuvo ya un brote, que fue un virus muy diferente, sí, que se pudo aislar a los enfermos, que sufrimos mucho en el 2009, pero le dimos la vuelta y nos diversificamos y sacamos nuevas iniciativas y el Acuerdo Nacional y se hicieron muchas cosas. México fue ejemplo en ese momento que siguió Corea del Sur y siguieron muchos otros países. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Y es un sector que se va a recuperar? Sí se va a recuperar, pero no esperemos que se recupere por obra de algún milagro o algo que ocurra. No, se tiene que trabajar de la mano con el sector privado, los sindicatos, con absolutamente todos los participantes, darle la prioridad, asignar los recursos y sobre todo apoyarlo porque representa, bien, de acuerdo a nuestras cifras, el 15% del PIB del país. Un trabajo en conjunto. Ahora bien, queda claro que esta jornada de sana distancia y de acuerdo a lo que han dicho las autoridades federales aquí en México, es que podría terminarse ya este 1 de junio. Sin embargo, han surgido ya algunas propuestas, Gloria, te platico, por parte de distintos gobernadores, principalmente se me ocurre en este momento el de Quintana Roo, en donde dicen que la industria turística debería de ser considerada como una industria esencial, porque si retomamos parte también de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, pues tal parece que tenemos que empezar a aprender a vivir con esta pandemia. ¿Sería oportuno entonces el aperturar en este momento, considerando que seguimos teniendo un número importante de casos de coronavirus en México? Si se implementan los protocolos adecuados, que tengo conocimiento de Quintana Roo porque están homologados con los protocolos internacionales, y se tiene un procedimiento donde haya pruebas y un rastreo de los contactos, se puede. Eso está ocurriendo en Asia, se está ocurriendo en China y está ocurriendo aquí en Europa en este mismo instante. Lo que es fundamental es aislar a los enfermos y garantizarle al turista, o de alguna forma lograr que el turista tenga confianza de visitar nuestro país, nuestro destino. No podemos pintar a todo el país con la misma brocha y decir que todo el coronavirus está en todo el país, porque ha habido diferentes casos y cómo se han manejado y qué se ha aislado. Pero lo que sí es importante es buscar una solución, porque como tú dices, no sabemos si va a haber una vacuna mañana o en 12 meses, y el sector o la industria de viajes es la maquinaria para que haya comercio, para que haya economía, este movimiento de la gente. Entonces no podemos dejarlo morir y asumir que hasta que haya la vacuna se va a levantar, porque hoy en día se está levantando, como decía, en Asia, en muchos países, mismo Australia y Nueva Zelanda, siempre y cuando sigamos las recomendaciones y lo hagamos de forma coordinada. Creemos que es un sector muy resiliente, hay que cuidarlo y hay que hacerlo con la ciencia y tecnología y con el conocimiento, y no nada más esperando que pues caminen las cosas, porque es complicado, no es alguna tarea sencilla, es una tarea difícil. Por eso es fundamental hacerlo público, privado y todos en conjunto para sacarlo adelante. Bien, Gloria, te agradecemos muchísimo el hecho de que nos hayas concedido esta entrevista. Si nos lo permites, mantengámonos en contacto para que ya pasados los días conozcamos cuál es la situación del turismo a nivel mundial. Con mucho gusto, muchas gracias y un saludo a todos por México. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted esta opinión de Gloria Guevara Manso, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Nos hace un análisis bastante profundo sobre cuál es la situación, cuáles serían las condiciones en las que se podría retornar nuevamente a este turismo y la forma en la que lo conocíamos. Y sin duda, México podría ser partícipe solamente si cuenta con un trabajo conjunto, y nuevamente hace énfasis en un tema en el que ya se ha señalado en distintos momentos. La aplicación de pruebas será fundamental también para poderle dar certeza a este sector. Vamos a hacer una pausa, volvemos.